Muchas veces los directores de juego quieren probar aventuras o campañas y no tienen un sistema para ello. Para eso existen los sistemas genéricos. Hoy, en las pantallas, la guía de hitos. Buenas a todos, soy Ezcardan, hoy os traigo la guía genérica de hitos, un manual para ambiental, que son básicamente reglas para poder usar en cualquier universo que tengamos. Diréis, pero a mí me suena haber visto la guía de hitos en este canal. Sí, hay un vídeo de cuando salió la guía de hitos, más o menos de un mes después de que saliera, en el que estamos justo Diego López y Dani Jimbo, y yo mismo, claro, discutiendo sobre la guía de hitos, ¿no? Un poco qué nos parecía, cuáles eran nuestras impresiones del sistema, cuál era nuestra primera impresión. Han pasado varios años sobre ese tema, aproximadamente 3, y bueno, pues yo he dirigido decenas y decenas de partidas de hitos. Entonces, digamos que tengo una experiencia mucho más profunda en este sistema del que tenía entonces. Así que le voy a dar un repaso desde el punto de vista que da la experiencia, y no tanto como en aquel día que hicimos sobre nuestras impresiones. Lo primero de todo, quiero decir que la guía de hitos, pese a que en ese vídeo lo vemos, ¿no? Teníamos una gran esperanza en ella, quizás no fuera exactamente lo que buscábamos, o sí, porque lo voy a decir claramente, la guía genérica de hitos, hitos en general, funciona muy bien cuando no queremos o no nos importa tanto el sistema, queremos un sistema muy ligero para dirigir y queremos dirigir un one shot o algo que dure poco, más o menos entre 5 partidas o así. O básicamente no queremos tener una campaña especialmente regular, o no queremos hacer una prueba de concepto o algo así. Si yo dirigiera algo más a medio plazo, algo entre 20 o 30 sesiones, sinceramente yo escogería Savage Worlds. Y si quisiera algo muy largo, de más de 50 sesiones, o quiero jugar muchísimo, cogería CDD. El problema de estos dos sistemas es que requieren una adaptación y requieren un trabajo mucho mayor que la guía de hitos. La guía de hitos funciona muy bien cuando queremos probar una aventura, una idea, queremos dirigir unas jornadas o algo similar. Ya os digo, para dirigir algo más complejo, por la propia idiosincrasia de que la guía de hitos no tiene sistema de avance de experiencia tal cual, aunque bueno, en Unreal hacen una especie de pequeño apaño, quizás la guía de hitos pues no nos dé la potencia que necesitamos. Además, pues bueno, tiene una serie de efectos que voy a decir anterior. Yo voy a decir que a mí me gusta para dirigir jornadas o dirigir algún tipo de aventura en la que no quiero que el sistema me moleste, más basadas en la interpretación y en el general los personajes sean muy competentes, pues prefiero hitos. Pero si quiero dirigir algo un poco más, digamos, no elaborado, sino que quiero que haya cosas que importen, ¿no? Que tenga un sistema de combate mucho más dinámico, o que sistemas de avance, yo prefiero sinceramente Savage Worlds o CDB. CDB, para mí, el problema que tiene es que requiere tanto trabajo por su propia forma modular, tanto trabajo por el director de juego de extraer y crear los módulos que necesitas para lo que quieres dirigir, que yo, si no vas a plantear una campaña que vaya a durar al menos un año, el trabajo que requiere es excesivo, a menos que te lo den hecho, ¿no? O sea, como puede ser xenoarqueólogos o alguna de las ambientaciones que tiene Zonk en el Patreon, un Valkyrie, que ya están seleccionados todo lo que necesitas para el juego. A mí me cuesta jugar con CDB, por mucho que me guste. O sea, ya os digo, para campo, para meramente necesito algo rápido para dirigir este día y quiero usar un sistema genérico, para mí Hitos y Savage Worlds es mejor opción. Savage Worlds tiene un problema de que también necesitas un poco de adaptación, quizás un poquito menos, y es un sistema, el problema que tienes es un sistema que por su idiosincrasia pues se disfruta jugando varias sesiones. Hitos es un sistema más para jugar una sesión única o un día a día, o cuando quieres que el sistema, digamos, no moleste demasiado. O sea, los personajes sean competentes para todo, no haya demasiado nivel de detalle a nivel de juego y ese tipo de cosas. Son partidas en principio más narrativas. Una vez hecho este disclaimer y que ya sabéis lo que os vais a enfrentar, voy a pasar a analizar el propio libro, ¿no?
Bueno, el libro, pues como todos los libros, pues empieza con susodicho índice, en el que, bueno, pues vamos a ver todo el contenido, todas las ilustraciones, todas las referencias. Hay que decir que gran parte del libro, lo que es todo el texto, se puede usar libremente, no así no así las ilustraciones, aunque bueno, pues se agradece de que vengan todos los ilustradores con todos los elementos de donde han sido extraídas, ¿no? Bueno, la introducción, que es un juego de rol que necesitas para jugar. Mi gran pregunta hay que tener en cuenta que estos manuales de sistemas genéricos, yo no los veo para novatos. Siempre he visto que este tipo de elementos en este tipo de juegos es un poco innecesario. Principalmente porque este tipo de juegos, ¿no? Todos los genéricos, desde pasando desde hitos, llegando hasta GURPS, pasando por Savage Worlds, CDB, Cryptships, todos los sistemas genéricos, digamos que es una caja de herramientas. Es como comprarte una caja de herramientas, una cajita de Lego, en el que tú sacas las piezas y empiezas a tener que montar y a trabajar con ella. Mi gran pregunta es si ese trabajo lo puede hacer una persona recién llegada. Yo particularmente no lo creo. De hecho, es que ni siquiera veteranos necesitan esto, ¿no? Esto es para gente que tiene cierto tipo de inquietudes a la hora de hacer pruebas con sistemas y ese tipo de cosas. Digamos que este es un manual que, dentro de que yo pienso que hace falta un poco de rodaje en los juegos de rol para poder aprovechar todos los genéricos, no exclusivamente la guía de hitos. De hecho, la guía de hitos casi me parece un poco de las más fáciles de usar en ese punto. Es que además tienes que tener una cierta de inquietudes por los que no quieres usar un sistema ya de otro juego, ¿no? Los genéricos tienen ese elemento. Bueno, el libro 1 es juego de rol, en el que nos va a hablar primero de la creación de personajes con los niveles de poder. Los personajes de hitos básicamente disponen de 3 tipos de poder distintos, según el nivel de juego que queremos hacer, ¿no? Desde gente corriente hasta titanes. Cada uno va a ser personajes mucho más competentes y mucho más poderosos. Me llama la atención esta especie de división, porque digamos que aparte de que nos cambian los máximos, pues existiendo esta división podemos crear una especie de pseudo sistema de experiencia. Digo pseudo porque, por ejemplo, yo os digo, esto es algo que yo hago en mis partidas de hitos, aunque no dirijo excesivamente, pero sí he dirigido bastante hitos. Es que dirigir una especie como de miniseries de temporada, ¿no? Por ejemplo, cada, no sé, 5 o 6 aventuras es, digamos, pasar a un nivel superior de poder. Digamos que de todas maneras yo cuando dirijo campañas con hitos o aventuras con hitos, lo que hago es que sean campañas con continuidad pero no con progresión. ¿Qué me refiero? Que cuando tú juegas la siguiente partida, por ejemplo en La Mirada del Centinela, que es un juego que dirijo muchísimo, además me encanta, eso no lo voy a ocultar nunca, y funciona con hitos, digamos que yo no dirijo una campaña al uso, no dirijo todas las semanas, sino que dirijo partidas esporádicas a lo largo del año, ¿no? Fuera de las que hago en jornadas, quiero decir. Y entonces lo que hacemos es que lo que se ha dicho en las partidas anteriores, digamos que tienen repercusión a lo largo del tiempo, ¿no? Es como una especie de onda en el que la aventura, el trasfondo, lo que se dice va guiándose a través del tiempo, pero los personajes no van ganando experiencia y progresando. Sería falso de decirlo, porque hay personajes que con estas reglas de nivel de poder pues se les voy dando puntos, digamos, cuando se cierra un arco argumental fuerte, que en principio lo que hace el sistema hitos es mover puntuaciones de sitio. Yo a veces, si quiero darle un burst de poder, un aumento de poder, utilizo estas reglas, ¿no? De aumentarles una escala o darle media escala. Bueno, elegimos el concepto, las características. El sistema hitos se basa en 4 características: fortaleza, reflejos, voluntad e intelecto. Básicamente son 2 físicas, 2 mentales. Voluntad e intelecto a veces son confusas, no confusas en qué son, porque está muy claro, ¿no? Sino un poco en su uso, ¿no? Sobre todo el tema social, que usas intelecto, voluntad. En intelecto puedes usar cualquier habilidad con cualquier característica. De hecho, por ejemplo, pues podría ser intentar descubrir qué técnica utiliza otro, ¿no? Este es un esgrimista de la escuela aldana, ¿no? Pues sería, por ejemplo, intelecto más combate, a lo mejor, o conocimiento. Digamos que, ¿ves? Este tipo de cosas son las que tienen. Muchos de los elementos son un poco confusos, hay una especie de bruma en el que no todo está exactamente bien cogido y bien cauzado por el propio elemento por el que están hechas las habilidades que veremos ahora, ¿no? Bueno, una cosa que tenemos que hacer, aunque es una regla opcional dentro del sistema, es la cita, ¿no? Es que el personaje tenga como una especie de cita que le define, ¿no? Por ejemplo, un típico, por ejemplo,
lo que importa es la intención, ¿no? O la intención es lo que cuenta. Pues siempre esto funcionaría como una especie de hito, que bueno, los que vengáis de Fate pues, son los aspectos, en el que podemos invocarlo en cualquier momento. De hecho, esto de los aspectos, o hitos, como se llama en este sistema, que por eso coge el nombre de hitos, tiene el fallo o el problema que hay demasiados. Creo que recordar, sin mal no recuerdo, una ficha completa tiene unos 17 aspectos, 17 hitos. Esto va a ser un problema porque son demasiados, combinado con una serie de reglas como el agotamiento del hito, y además están los hitos de los objetos, de la tal, los implícitos. Digamos que es demasiado. Particularmente yo opino que lo reduciría. Por ejemplo, os digo algo que yo a veces aplico, ¿no? Aplico más bien en mis partidas regulares que cuando las llevo a jornadas, porque ahí quiero enseñar el sistema tal y como está escrito, no utilizo mis reglas caseras, ¿no? Yo, por ejemplo, quito los hitos de los atributos, solo dejo los de las habilidades. Pero eso ya os digo, es una regla casera porque a mí me parece que tienen demasiados. Así se reducen en 4, siguen siendo muchos, pero está algo mejor, ¿no? Después de escoger las características, escogemos los hitos del personaje. Los hitos del personaje vienen a ser elementos importantes en su vida, que pueden tener, por ejemplo, luchó como gladiador en un pozo. Aquí, su madre murió asesinada en extrañas circunstancias. Estos hitos van a hacer que cuando tengan importancia en algún momento de la historia, nosotros podamos gastar un punto para mejorar nuestras tiradas. Y diréis, como por ejemplo, su madre murió asesinada en extrañas circunstancias, pues puede importar. Pues por ejemplo, si estamos descubriendo el asesinato de su madre, o por ejemplo queremos decir, no, es que yo me he criado solo porque yo he sufrido mucho, porque a lo mejor te da un bono, te puedes justificar la voluntad. Digamos que hay que, aparte de ser permisivo, hay que tener imaginación de cómo funcionan los hitos, ¿no? O sea, algunos de ellos no son fáciles. Por ejemplo, se ha curtido en 1000 batallas, pues eso serviría a lo mejor para el combate. Oye, yo estoy curtido en 1000 combates, tal, pues mejoro mi tirada de combate porque al fin y al cabo, oye, pues esto yo estoy curtido ya. Y ese tipo de cosas. Yo os digo, hace falta a veces imaginación y por parte del máster un poco de manga ancha para poder usar los hitos. Y por parte de los jugadores estar un poco despiertos. Digamos que tantos, un problema que tienen los juegos que tantos que te importa muy bien poco, ¿no? Porque tarde o temprano algo en tu ficha te puede permitir tirarlo. Es muy raro que un jugador no logre encontrar algo que se pueda adaptar cuando tiene tantísimos. Puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, un personaje muy social, pues a lo mejor pues no tiene hitos que le puedan mejorar en combate en cualquier momento, pero un guerrero curtido, pues tarde o temprano, ya sea por fuerza, por reflejos, por su habilidad de combate, por la física, por sus hitos, tarde o temprano, o incluso su frase, va a encontrar algo que le permita mejorar esa tirada. Eso es uno de los problemas que tiene, quizás, que los personajes, los hitos, por su propia idiosincrasia y porque tienes tantos, es fácil encontrar un hito que se adapte en cualquier circunstancia, y eso es problemático. Bueno, después tenemos las habilidades. El sistema hitos bien coge 7 habilidades, pero te da a entender que puedes agregar más. De hecho, aquí viene el ejemplo de un par de ellas. Las habilidades son forma física, que es todo lo que tiene que ver con hacer cosas activamente físicamente, que no sean combate. Habilidad de combate, interacción, que es hablar, percepción, que es ver las cosas, subrefugio, que viene a ser desde mentir. Son cosas, digamos que ilegales o de ocultamiento, ese tipo de cosas. Va desde mentir hasta podría ser descubrir mentiras, hasta ocultarte, sigilo, infiltrarte, encontrar un sitio donde esconderte. No sería tanto con percepción como subrefugio. Ya os digo, es una de estas habilidades que causan problemas. Cultura, que es todos los conocimientos que puedas tener, y profesión, que viene a ser todo lo que no entra, ¿no? Todo lo que no esté definido bien por los demás. Pues por ejemplo, quieres hacer algo mecánico, por ejemplo arreglar un motor, pues se tiraría con profesión. Bien, aquí tenemos el mayor problema. Profesión es un elemento demasiado genérico, entran demasiadas cosas. Es una habilidad que un poco desvirtúa el sistema de habilidades. Voy a decir una cosa, un disclaimer. Mucha gente lo sabéis, yo soy un gran defensor de que un juego tiene que las habilidades que tener, y que muchas habilidades molestan, pero pocas habilidades, digamos, que molestan en la contra. Por eso digo que el sistema hitos funciona muy bien en one shots o en partidas cortas, en las que quieres que los personajes sean muy competentes, porque digamos que suelen tener habilidades muy buenas en todos los elementos, y como tiene esto, son tan enormes los campos de habilidades, pues te permiten hacer eso. Por eso digo que si quieres jugar una campaña, quizás hitos no sea la mejor cosa a coger, pero ya os digo, la forma física está chula, está chula, o sea, permite todo lo físico, combate todo el combate, interacción todo lo social.
A mí en parte me molesta. Yo, por ejemplo, lo digo muchas veces, ¿no? Combate a lo mejor entre combate a distancia y combate cuerpo a cuerpo, aunque a veces no tiene sentido, ¿no? Porque te da igual. Muchas veces los héroes de acción pues pueden ser capaces de matarte con un cuchillo, con un bazooka, con un tanque o con una pistola, ¿no? Quizás algunas subdivisiones, si queréis jugar algo más elaborado, por ejemplo, a lo mejor cambiar la cultura en dos, en dividirlos en ciencias y en letras, quizás el combate, dividirlo al cuerpo a cuerpo distancia, pero son hacks que vosotros tenéis que hacer al propio sistema, el libro no los dice. Mi experiencia es que se puede llegar a hacer. El drama es los puntos dramáticos con los que empiezas. Habitualmente un personaje va a empezar entre 2 y 5 según su nivel de poder. Recomendado es 3. Yo suelo dirigir con 4, he de decirlo. Personajes de 4 puntos o incluso de 5 puntos, porque digamos que no son tan potentes. O sea, las fichas de 3 son suficientemente potentes para que un jugador no se tenga que preocupar la mayoría de las veces de nada. 5 o 4, quizás si queréis jugar algo más mundano o queréis dar más importancia a lo mejor incluso a la interpretación, suele ser mejor. Yo os digo, suelen ser mis 2 niveles favoritos. He dirigido solamente un par de veces con nivel de poder 2 e incluso con una invención que es el nivel de poder 1, ¿no? Incluso el 0 puede existir. Es fácil hacer la iteración, la tabla es fácilmente interpretable para poder llevar a eso. Bueno, después tenemos las puntuaciones de combate, en las que nos van a dar el aguante, que el aguante sería lo mucho que resistimos. Esto cuando hable del como te lo dirá. Puntos de resistencia, que vienen a ser los puntos de vida. Defensa, que vendría a ser lo difícil que nos impactarnos. La iniciativa, el bono de combate cuerpo a cuerpo y el bono de combate a distancia. Nos van a venir una serie de listado de habilidades profesionales recomendadas, ¿no? Cuáles serían sus campos y que permitirían usarla, porque si bien tú la profesión no la puedes usar para lo que quieras, está un poco más restringida, es quizás la que más restringida está. Yo lo utilizo como habilidad desastre, ¿vale? Cuando no sé qué tirar pido profesional, pero en teoría no se puede hacer así, ¿no? El juego no está previsto para ello. Bueno, una serie de detalles, completar y equipo, ¿no? Después de eso, pues ya vamos a empezar el sistema. Eso es toda la creación de personaje. Yo os digo, es muy simple, muy facilita. Tienes 12 puntos de atributo, 1-1, 20 puntos de habilidad, 1-1. He dicho números al azar, bueno, sistema. El sistema de juego se basa en un precepto que son tirar 3 dados de 6, 3 dados de 10 y escoger el resultado del centro, no la media, el resultado del centro. Por ejemplo, un 9, 5, 3, pues cogerías el 5. Así siempre coges el resultado central. Mucha gente dice que esta tirada recuerda al sistema sombra. Yo particularmente soy un experto en el sistema sombra. Bueno, me considero un experto en el sistema sombra, lo llevo años jugando y no es igual. De hecho hay una diferencia básica, fundamental entre sistema sombra e hitos. Sistema sombra sumas los 3 dados y es un juego con cap hacia arriba, que tiene un límite hacia arriba. Tienes que sacar menos que tu habilidad. El sistema de hitos no funciona así. Es un sistema de dificultades ascendentes. Tienes que sacar más que la dificultad que te has puesto al máster. Y solo coges un dado. Nunca vas a sumar más de uno, salvo excepciones, que son los críticos. Un fallo que tiene el juego quizás sea el nivel de dificultad. Esto solo se aprecia si vamos a jugar con personajes con mucha habilidad, o sea, de drama 3 o 2. Los de drama 4 y 5 pues sí que notan un poco más, es un poco más complicado, ¿no? Que la dificultad media del juego viene a ser entre 13 y 17, habitualmente 14. Sumar 9 y luego 5 en el dado es relativamente fácil para los personajes de drama 3. En su habilidad más especializada, los de 4 y 5 pueden hacerlo. Pero digamos que los de 3, esta dificultad media es un poco irrisoria. Ya os digo, es un pequeño problemilla que tiene el sistema, ¿no? A lo mejor esto es experiencia con el sistema, a ver dónde están las dificultades. Yo os digo, yo suelo usar dificultades 12, 14 y 18 para el 90% de las veces, ¿no? Que viene a ser una dificultad fácil, una dificultad media y una dificultad difícil. El difícil va de 18 a 22, pero yo os digo, yo suelo usar en mis partidas 12, 14, 18. Y funciona con bastante buen aire, ¿eh? No especialmente bien, pero bueno, ya os digo que yo cuando dirijo con hitos, mi intención no es a poner un reto, sino poner un reto digamos de ficha, sino más un reto interpretativo. Lo suelo usar bastante para investigación, aunque no funciona bien para investigación, pero sí que lo suelo usar para ese tipo de cosas, ¿no? Ya os digo, para ese tipo de elementos pues es un sistema que yo creo que funciona bien. Críticos y pifias es cuando sacas 2 dieces o dos unos o 3.
se puede repetir y, bueno, ese tipo de eventos, ¿no? Pruebas enfrentadas, sacar más que el otro. Tiradas de acción prolongada, es sacar más de una vez el este. Tenemos los distintos aspectos o hitos que se pueden usar, que pueden ser los del personaje, pueden ser los del objeto. Por ejemplo, una espada puede tener afilada, una escena puede tener oscuro, puede haber un aspecto implícito, incluso, ¿no? Por ejemplo, de dos hermanos, pues tendrían el aspecto implícito familia, no necesitan ponérselo. Es un poco complejo, por eso os digo que es un juego que con lo de los hitos hay demasiado, funciona raro. Yo no termino de estar a gusto con toda la cantidad de hitos que se pueden sacar. Afortunadamente, pues es tan abrumador, o afortunadamente, también por desgracia, que los jugadores se pueden olvidar de todos los hitos que pueden llegar a invocar, ¿no? Porque ya tienen muchísimos, eso crea ahí. Yo he comprobado de todas maneras que muchas veces teniendo las cuentas, o sea, no tener los hitos, sino tener, utilizo contadores. Cuando los puedes tocar, la gente suele tender más a recordar que los tiene, ¿no? Y además cuando digo, yo suelo decir cuando fallan o sacan una mala tirada, digo, utilizas un hito, porque si no, yo os digo, es tan abrumador que los jugadores a veces se olvidan, ¿no? Lo recuerdan muy fácilmente cuando sacan un resultado doble, porque lo que tiene el juego es que cuando tú sacas, por ejemplo, 2 7, pues esos 2 7, si tú logras usar un hito, es un 14. Que es una cosa que tiene rara, ¿no? Porque los hitos se pueden usar para dos cosas, principalmente, ¿vale? En lo que se refiere a tiradas. Puedes usar a tu favor o en tu contra. Si lo utilizas a tu favor te quedas el dado mayor, si lo utilizas en tu contra te quedas el dado menor. Es decir, que puedes repetir el resto de dados, incluso la tirada entera. Puedes usarlo para sumar dos dados que tengan el mismo resultado, o tres resultados que tengan el mismo. Yo además utilizo que la pifia no se pueda repetir, ¿vale? Pero eso es, ya os digo, una regla completamente casera. Bueno, el combate pues funciona igual, lo que pasa es que la dificultad es la defensa del otro. Hay que tener en cuenta que esto hace una cosa rara. Esto parte sí puede recordar el sistema sombra, porque es la propia tirada la que te dice el daño. Por ejemplo, un puñetazo pues te quedas el dado menor de la tirada en daño. Una pistola a lo mejor es el mayor más el menor. Esto, que viene en el sistema sombra por su propia idiosincrasia, queda bien. Es verdad que hace cosas raras, porque sobre todo un personaje que se sepa defender muy bien, los daños cuando le pegan son mucho más masivos. O tú puedes tener muy buena tirada con un puñetazo y hacer, como te quedas el dado menor, te quedas una cantidad irrisoria de daño, ¿no? El daño, ya os digo, hace curvas muy extrañas, funciona muy raro, sobre todo cuando te quedas en el combate cuerpo a cuerpo con los puños, porque te quedas siempre con el dado menor. A lo mejor esto es de sensaciones que yo tengo, de dirigir mucho, que la gente a veces no le agrada los resultados de daño cuando los sacan. Con las armas de fuego además son tan horribles los daños porque te quedas cosas como el dado mayor más el dado menor, o el dado mayor más el dado medio, o ese tipo de cosas. Son devastadoras las armas a distancia, las armas de fuego. Las armas de cuerpo a cuerpo son bastante más cutres. Se compensa en parte porque digamos que el bono al daño suele ser superior. Digamos que el bono al daño en cuerpo a cuerpo se calcula sumando dos habilidades y dividiéndose entre 4, mientras que la distancia solo coges una habilidad y la divides entre 4. Entonces, digamos que si suele sumar entre más 0 y más 1 a distancia, en combate cuerpo a cuerpo entre el más 2 y el más 4 se mueve más. Digamos que es un daño quizás más estable, pero mucho menos decisivo. Un arma de fuego bien metida es mucho más decisivo. A mí, ya os digo, no me termina de convencer. Pero bueno, pues eso es lo que tiene, ¿no? Un sistema de daño, quizás a lo mejor repitiendo la tirada a la hora de calcular el daño, tal. No sé exactamente qué tal quedaría, porque funciona raro, yo os digo. Hay una cosa aquí que es una regla opcional, que son las maniobras de combate, ¿no? Que son cosas que tú puedes usar. Viene una serie de ejemplos, unas 6 maniobras de ejemplo. En su día nosotros dijimos que esto probablemente era para las escuelas de esgrima de Taura. Taura no ha terminado saliendo, no sé ni siquiera si sigue estando proyectado la salida. Yo esto lo uso, es decir, no lo uso de forma común, pero yo, mucha gente lo sabe, yo dirijo muchísimo centinela, y yo cada uno de mis centinelas tiene, o sea, no sé si sabéis, hay 10 centinelas a lo largo de la historia del juego. Pues cada centinela tiene su propia técnica, ¿no? Yo os digo, esto es una regla muy chula, que bueno, hay que coger un poco con pinzas y un poco con cuidado, y necesita testeo. No puedes llevarla de tal cual. Bueno, después tenemos la iniciativa, que tiene una puntuación fija, ya lo conocemos. Ataque, que
viene a ser eso, el crítico picia, el daño, que ya lo he explicado, los bonos de daño, que también hay gente que puede ser inmunes a cierto tipo de daño, y la salud. Bueno, la salud tiene 3 estados, el primero que es nada, el segundo -2, el primero -2, el segundo -3, -4 y el tercero pues incapacitado. Cuando tienes incapacitado y te despiertas vas a tener una herida permanente, una complicación permanente, es un hito negativo de forma permanente, puede ser lisado en la pierna, cicatriz aterradora, lo que sea. Bueno, podemos decidir morirnos, eso es si no decidimos morirnos, porque este juego tienes la capacidad, a menos que el otro se declare y te remate, ¿no? O te vuelve la cabeza tal, pero puedes decidir no morirte, ¿no? Es un poco entra dentro de la decisión del director del juego. El problema que tiene es con el sistema de daño que tiene el de salud, si no tienes mucha, pues se ve bastante mermado. Cuando además recibes mucho daño, o sea, recibes un nivel entero de una hostia, por ejemplo, si cada nivel es de 7, recibes 7 puntos de daño de una hostia, te puedes caer inconsciente de un golpe. Esto es bastante más común de lo que parece, aunque la dificultad no es demasiada, pero con los -2, -4 tal, pues ya digamos que puede llegar a pasar y convertirse en un susto más de una vez. Esta regla, cuando salen los jugadores bien, muy chulo, ¿no? Dejan inconsciente al malo, cojonudo. Cuando les quedan inconsciente a ellos, yo he visto que crea un poco de frustración, pero bueno, es una regla, a mí no me molesta, de hecho me gusta porque hace que los combates duren un poco menos, y los combates intros son un poco aburridos. A menos que, bueno, pues sepas narrarlos, lo que es mecánicamente no tienen, o sea, porque hay dos tipos de combate para mí. O se narra muy bien y es muy divertido por tal y como está narrando, porque están pasando muchas cosas, explotando coches, moviéndose los sitios, tal. O tácticamente es divertido, como es Pathfinder, ¿no? Que tácticamente es un reto, es divertido, entre comillas. Hay gente que no le gusta jugar con las tablas del Excel y ver matemáticas con Pathfinder, pero bueno, que es divertido desde un punto de vista de reto, de matemáticamente es divertido, ¿no? No voy a entrar en la indiscreción de no, porque estar... No voy a entrar. Matemáticamente es divertido, es un reto. En hitos no es un reto, es aburrido. Sé que necesitas un director de juego y unos jugadores que sepan llevarte un ritmo de combate, ¿no? Que sepan describirlo bien, que sepan divertirse en el propio combate, ¿no? Y esta regla, pues digamos que minimiza ese elemento. Hay una serie de reglas en las que nos hablan de las caídas, asfixias, electricidad, venenos, lo típico. Hay una cosa que introdujo esta guía hitos. No sé si Cultos Innombrables salió antes que esta, no lo recuerdo. Pero hay una cosa que introdujo la guía hitos en general, que yo exporté rápidamente a juegos como el Centinela, otros juegos hitos que no lo tenía en este momento, que se llama el daño consolidado. Al final de una escena de combate tú borras la mitad del daño que te han hecho y digamos que el daño que queda se queda de verdad y el resto pues serán rasguños, ¿no? Te limpias un poco el polvo, te das un poco de mercromina y sigues peleando, ¿no? Esta regla es muy buena. Yo en el Centinela para mí es un obligatorio. Este libro también tiene esta ventaja: si tú tienes juegositos, pues muchas de las cosas que vienen aquí pues te ayudan a meterlos modificaciones o actualizarlos a una versión más moderna, por ejemplo reglas de vehículos o otro tipo de cosas. Pues este manual pues te ayuda a juegos hitos o aventuras autojugables hitos a mejorarlas con muchas cosas que vienen aquí, por ejemplo cazadores de leyendas, pues escenas de persecución con vehículos, pues con este manual pues mejoran, ¿no? Bueno, nos vienen las reglas de curación, de recuperación, todo lo típico, ¿no? Reglas de persecuciones, de acciones conjuntas, que básicamente cuando te ayudan más de uno, pues vas teniendo bonos por cada persona que te va ayudando. Por ejemplo, la primera es +5, la segunda es +9, la tercera es +12. Reglas de secuaces, que básicamente pues los matoncillos, ¿no? Que para pegarle varios a la vez, básicamente es por cada 5 superas la dificultad, pues le pegas a uno adicional. Y a continuación ya tenemos las variaciones al sistema. Ya el primer libro era el core del sistema y aquí vamos a tener los módulos para añadirle al sistema. La ventaja que tienen estos módulos respecto quizás al de Savage World o el de CDD es que son muy simples, mucho más simples, no necesitas apenas ningún tipo de trabajo. Savage World están muy bien planteados, pero tienen un poquito más de dificultad, poquito. Yo no lo noto, ¿vale? Pero mucha gente me lo ha dicho que es un poco más complicado. Lo primero que tenemos pues es una regla de razas. Por ejemplo, Umreals utiliza estas reglas en las que, bueno, pues tenemos que ir gastando a la hora de crear los personajes, ¿no? Pues tienen unas tablas distintas de progresión para representar esas ventajas sobrenaturales que suelen tener las razas, ¿no? O esas deficiencias sobrenaturales.
Van a venir una serie de ejemplos como es el elfo, el enano, el mediano, el orco, clásicas de fantasía. Van a venir un par de razas de ciencia ficción extrañas, ¿no? Como el croca, que son una especie de hombres reptiles, y ese tipo de cosas. Vienen luego en la ambientación un poco más especificado. Terror y salud mental. Ostras, esto es una regla más complicada, ¿no? Es esto una especie de sistema de cordura que funciona como el sistema de daño, y este sí que funciona mal. Muchas veces es mejor, si no vas a sacar la tirada, es mejor perderla cuando más posible. Es una cosa rara, ¿no? Muchas veces yo he visto jugadores que intentan sacar lo menos posible, porque cuando tú fallas la tirada, el resultado de los dados es la cordura que vas a perder. Si tú te quedas por muy poco, has sacado una tirada muy alta, vas a perder mucho. Con lo cual hay una especie de armadura de estrés o de equilibrio mental que no funciona muy bien. Estas reglas, a mí, yo ya lo comprobé en cultos, no funcionan bien. A mí no me gustan, al menos cómo funcionan. Sirven para salir del paso, pero los jugadores suelen volver locos muy fácilmente. Hay que cogerlas con mesura o modificar las pérdidas. Si tú, por ejemplo, pues dices, no, pues siempre vas a perder el dado menor, pues a lo mejor se coge, pero claro, como tienes muchos puntos de estabilidad, pues no pierdes suficiente, con lo cual se pierde un poco la esencia de la regla de terror. Ya os digo, es complejo. En todo caso, yo lo que he comprobado que mejor puede funcionar es quedarse con los 3 dados, no hacer sumas. O sea, por ejemplo, aquí algo terrorífico, pues te quedarías la suma de los 3 dados en pérdida de cordura. Yo lo que haría directamente, esto es algo que yo sí hago en mis partidas de cultos, es quedarme siempre con el dado medio o menor. Es verdad, se pierde cosas, pero hace que los jugadores no acaben destrozados. En cultos hay una cosa que es la degeneración, que es como una especie de armadura. Cuando empiezan a tenerla, ya te puedes plantear otro tipo de cosas. Pero de base, si quieres que los personajes no se vuelvan locos a la línea de cambio, yo escogería eso. Porque ya os digo que es complejo. Es una regla de estas que te pueden echar una campaña por tierra. Después tenemos una especie de módulos de ciencia ficción, en las que, bueno, pues tenemos viajes espaciales, reglas de la ciencia ficción, localizaciones habituales, reglas para ciberimplantes. Las reglas de ciberimplantes básicamente lo que hacen es que te mejoran, depende de dónde te los pones, te mejoran ciertas cosas, se pierden un poco humanidad o transformaciones, ese tipo de cosas, mutaciones. Digamos que la parte de ciencia ficción me sorprende de Editos. Es que Editos yo creo que además es un sistema que funciona muy bien en ciencia ficción y actual. Cuando mejor funciona es época actual, con algún elemento sobrenatural tal, pero época actual es lo que mejor funciona. Y ciencia ficción quizás también funciona con bastante donaire. He de decir que los implantes tienen una regla un poco extraña, que es que si el implante importa en la escena, duplicas el dado, ¿no? A la hora de hacerlo. No, pues un ciberbrazo, pues a lo mejor modifica duplica la tirada. A mí no me gusta ese elemento. Yo lo quitaría, teniendo en cuenta, eso estaba bien cuando salió, por ejemplo, la aventura de Hitos de Posapocalíptica, que no estaban unas reglas de implantes definidas. Pero aquí sí que lo están, con lo cual, pues yo quitaría pues un poco esa subregla, ¿no? Como mucho sería un aspecto o un hito. Yo os digo, reglas para jugar con robots, para adquirir nuevas modificaciones. Como no existe la experiencia, pues yo os digo, funciona un poco extraño, porque es una forma de mejora. A mí no me termina de gustar. Protecciones energéticas, no sé por qué le dedican un capítulo, bueno, 2 páginas enteras a hablar de distintos tipos de escudos. Aunque mola, con esto se puede jugar un Mass Effect, por ejemplo. Un poco las reglas de hackeo, que bueno, ya sabéis, no me han gustado nunca. Reglas de psiónica, que vienen a ser unas reglas de magia, pero cogiendo la psiónica como elemento. La magia va a venir un poco más explicada un poco más tarde. Y bueno, pues un poco todas las bases del sistema de ciencia ficción. Yo particularmente pues la psiónica no la he usado, así que bueno, tiene un par de diferencias, pero básicamente es eso. Lo que creas son efectos psiónicos. Tienes una habilidad más que se llama psiónica, que lo que te permite es crear una serie de efectos limitados, desde leer la mente, magnetismo, piroquinesis, control de la luz y este tipo de cosas, ¿no? Vienen además unas poderes esotéricos de la mente y a continuación magia y brujería.
Bien, la magia en hitos funciona respecto a dos elementos primordiales, ¿no? Lo que podríamos decir un poco la magia salvaje y la magia más ritualística, ¿no? La magia la magia más salvaje, bueno, hay una serie de habilidades arcanas que puedes tener, desde que van desde conocimiento hasta la propia habilidad de hacer cosas. Y lo que básicamente lo que tienes que decir es cuando tú coges magia salvaje o magia hermética o tal. Magia hermética es que tú tienes los conjuros X y lo que haces es usarlos tal cual. Por ejemplo, un rayo energético, la magia tipo D&D, ¿no? Lo lanzas, creas un efecto, vienen unas reglas para crear los efectos, por supuesto. Y lo que haces es, pues la lanzas y lo pierdes o tienes que gastar algo, que un poco depende un poco de la ambientación. La magia salvaje es que tú conoces como una especie de línea de conjuro y te permite hacer cosas. Por ejemplo, las maldiciones de Jon Hosok, por ejemplo, pues siempre que dices tú dices el efecto que quieres conseguir y tiene X dificultad para conseguirlo. Y por último está lo que llamaríamos las rituales, que vendrían a ser que es que tú tienes los tomos arcanos, tal, y quieres un enorme ritual, sacrificando tal, tienes que cumplir los efectos del ritual, y entonces lo aplicas, ¿no? Que vendría a ser una especie, un poco la magia de los mitos de Tulu. Y os digo, esas son las tres, las básicas, las que tienes efectos cerrados, la que tienes efectos abiertos y la que tienes rituales, lo que es la brujería, ¿no? Que pueden ser desde pociones hasta círculos de protección, digamos que es algo que necesita un poco de preparación y elaboración. Desde rituales también entrarían las pociones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Vienen varios ejemplos, bastantes cosillas. Es un capítulo que dedican bastantes ejemplos, lo cual es de agradecer. Tenemos un capítulo a continuación de superpoderes, que es que básicamente pues hay una serie de poderes excepcionales en la que nosotros gastamos puntos de habilidad o puntos de personaje para comprarlos. Hay alguno que está un poco roto y no funciona muy bien el sistema de poderes. Yo no jugaría superhéroes con esto, pero para coger personajes que tengan un poder excepcional, que solo tengan uno y no te quieres ir a magia, no te quieres ir a psiónica, sino que tengan, además para ejemplos de los poderes raciales también funciona. Si quieres dirigir y yo que sé, por ejemplo, tener un personaje, un grupo, pues por ejemplo tipo anime, ¿no? Que tienes un grupo y a lo mejor un personaje, pues yo que sé, es un demonio que tiene una piel de metal, no, pues lo compraría. Yo os digo, funciona muy bien para comprar un poder suelto, dos poderes sueltos, o sea, para jugar con este tipo de cosas, gente que tiene un poder excepcional o tiene una cosa rara, como una persona que tiene capaz de hipnotizar con los estos, o tiene super fuerza, o super resistencia, o tiene una regeneración inusitada, ¿no? O sea, funciona mejor, desde mi punto de vista, para comprar un poder suelto en ciertas ambientaciones o en cierto tipo de aventuras que para dirigir directamente superhéroes. Yo no cogería hitos para dirigir superhéroes, tampoco lo cogería en principio para dirigir fantasía, pero las herramientas existen, las tenéis. Después tenemos unas reglas de intriga, que vendría a ser para jugar algo tipo Juego de Tronos, en la que bueno, pues vamos a tener una especie de puntos de vida sociales y digamos pues que cuando tú tienes conversaciones, pues digamos que pueden hacer daño a esos puntos de vida sociales, ¿no? Entonces pues tienes negativos a la hora de hablar con los demás y por ejemplo a lo mejor las consecuencias probablemente serían deshonrado o yo que sé, enamorado podría ser, o hundido o melancólico o ese tipo de cosas, ¿no? Vendría a ser un sistema de combate llevado a la conversación. No está mal, yo no he encontrado forma todavía de usarlo, no he encontrado una aventura en el que quiera usar el sistema hitos en el que esto lo quisiera llevar, pero si queréis jugar algo tipo Juego de Tronos, o yo que sé, queréis llevar una historia romántica o algo así, pues podría llegar a tener su uso. No sé yo si cogería el sistema hitos para dirigir ese tipo de aventuras, pero podéis, la opción está, y una cosa no podemos negar, que en un sistema générico tengas las opciones, pues es su objetivo, porque lo que pretendo es lo que he dicho al principio, es una caja de herramientas, es una caja de Lego, tú tienes las piezas, ensámblalas como quieras, cámbialas como quieras, nosotros te damos un poco las tripas del sistema, depende de ti montarlo como quieras. Reglas de vehículos, que tienen el problema básicamente que lo que haces es meter más hitos, es básicamente creas un vehículo y el vehículo tiene sus propios hitos, ¿vale? Y que importan en la hora de persecución, porque a la hora de persecución no sueles usar los hitos tuyos, sino que sueles usar los del vehículo. Las reglas de persecución he de decir que en su día no me gustaron demasiado, pero es reconocer que leyéndolas están chulas. Aunque me gustan más la de Feng Shui y me gustan muchísimo las reglas del Star Wars de Fantasy Flight Games, he de decir que funcionan extremadamente bien. Están muy chulas las reglas de persecución de aquí, en la que digamos que es una carrera, importa quién es primero, quién es va segundo, cuánta distancia se divide, tal.
está chula, no es especialmente matemático, tiene un elemento narrativo y abstracto que a mí me mola las persecuciones, da unas persecuciones muy peliculeras. Pero yo os digo, no las he probado excesivamente, pero he de decir que cuando las he probado, pues me han parecido chulas, están bastante bien. El combate con vehículos, colisiones, daño a vehículos y todo tipo de cosas, ¿vale? No, funciona un poco más igual, pero que a vehículos. Luego tiene una serie de reglas de organizaciones. Por ejemplo, estos se presentaron en cultos inmemoriales con los cultos. Por si quieres crear organizaciones que pueden, básicamente las organizaciones lo que dan es capacidad a los personajes de usar los sitios de las organizaciones, son sitios comunes a toda la gente de la organización, y además pues les permiten robar puntos de la organización para hacer tiradas. Por ejemplo, si yo quiero intimidar diciendo yo pertenezco a esta organización, jajajaja, pues te puedes coger el atributo de poder o de influencia de la organización para mejorar esa tirada, ¿no? Habitualmente lo que haces es sustituir, ¿no? Yo, por ejemplo, joder, pues soy muy malo en conversación, pero mi organización pues tiene a lo mejor 7 de influencia. Pues para qué voy a usar mi comunicación a lo mejor 2 cuando puedo usar la influencia o los contactos de mi organización. Básicamente funciona así. El bestiario viene un pequeño bestiario con diversos tipos de monstruos y el ejemplo de monstruos no es muy bueno. De hecho es la parte casi más mediocre del libro. Y a continuación ya tenemos el capítulo de narración en el que nos van a hablar consejos de cómo dirigir, cómo jugar, cuál es la labor del director de juego, cuánto puede durar una partida. Yo os digo, no me gusta en general este capítulo porque por la propia idiosincrasia que he dicho antes. Para mí los juegos estos, tipo de sistemas genéricos, que es un manual meramente genérico, yo no lo cogería si fuera novato. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor un novato no sabe lo que es, lo coge y lo juega. Entonces está bien que esté. Pero yo siempre he pensado que estos libros son más bien para directores de juego que quieren experimentar con ambientaciones, con aventuras, que quieren probar a hacer sus propios sistemas, quieren ver cómo funcionan sistemas en un elemento un poco más profundo, cómo se han resuelto algunas cosas, con lo cual yo no es un libro que recomiendo a novatos, pero no recomiendo a novatos porque no le va a gustar o porque son libros difíciles, sino porque son libros que no son de coger y jugar. Necesitas un trabajo, necesitas saber qué módulos vas a usar en tu partida, en tu ambientación, necesitas hackear parte, por ejemplo lo que yo os digo, por ejemplo, si quieres usar las maniobras de combate, pues necesitas crearlas desde cero, vienen de ejemplo, pero necesitas crearlas desde cero. ¿Quieres jugar una partida de ciencia ficción? ¿Qué vas a usar dentro de la ciencia ficción? ¿Quieres usar magia? ¿Qué tipo de magia vas a usar? ¿Permites todas? Requiere cierta capacidad de saber qué quieres, y para saber qué quieres pues es recomendable tener experiencia dirigiendo o jugando. Con lo cual yo os digo, no lo recomiendo y por tanto es un capítulo que a mí me sobra, pero es cierto que esto una persona lo puede encontrar, yo que sé, colgando en una estantería, comprarlo y necesita unas bases. Entonces pues un poco el elemento práctico se cambia con mi elemento pragmático, ¿no? Pero en fin, yo os digo, no está mal, no va a ambientar nada. Y luego vienen una serie de ambientaciones de ejemplo son ambientaciones preconstruidas diciéndote qué módulos coges, cómo dirigir. Es decir, que, bueno, además te vienen, es muy curioso, ¿no? Porque te viene cómo se adaptarían y qué módulos necesitarías, por ejemplo, para otros juegos de nuestro rol. ¿Quieres jugar a Aquelarre? Deberías de usar estas reglas, ¿no? O quieres jugar yo que sé, bueno, por ejemplo, la mirada del centinela coge estas, Unreals coge estas, Ace Only, quieres jugarlo con hitos, coge estas, ¿no? Tiene este elemento y está chulo. Bueno, las ambientaciones pues es el Sol en Guerra, que viene a ser una especie de juego tipo Warhammer 40.000, ¿no? Con cosas chulas, ya os digo, hay una especie de superhéroes en Revolución Francesa, tienes, creo que eran 4 ambientaciones, ideas chulas, algunas de ellas, pero bueno, básicamente son pues con unas inspiraciones muy claras, ¿no? Y después tenemos una serie de personajes arquetípicos en el que tenemos una serie de personajes pregenerados o arquetipos de las distintas ambientaciones. Casi todo todo este capítulo pues está presentado para poder dirigir las ambientaciones que te presentan, ¿no? Y luego un par de fichas de hitos de diversas categorías, y de vehículos, de PNJ, de organización y de todo este tipo de cosas, ¿no? Y esto es la guía de hitos entera. Ya os digo, es un libro que depende mucho de lo que vosotros queráis. Ya os habéis oído mi opinión y un poco lo que contiene. Por lo demás, pues soy Ezcardan, nos vemos.